convocada para el día de hoy, 15 de agosto de 2019 a las 11 horas. Secretario General, le pido por favor sirva para indicarse el código legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en la sesión pública. Con su gusto, magistrada presidenta. Con gusto, perdón. Ya que contar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para funcionar válidamente. También me permito informarle que será en materia de resolución 3 recursos de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano y 3 recursos de apelación con la clara identificación del actor y de la autoridad responsable, presentados en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del pleno, esta es su consideración los asuntos que discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvase manifestarlo en forma económica. Ha sido aprobado. Muchísimas gracias. Iniciamos con el primer asunto. Secretario Pablo César Figueroa Rodríguez, por favor, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia ANSAI. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TE-RDC-44-2019 y TE-RAP-50-2019, interpuesto por la ahora precandidata diputada por el Partido Acción Nacional por el principio de mayoría relativa en el distrito 02 de Cabecera Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como por el PRI, respectivamente, en contra de la resolución IETAM-CG-07-2019, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del procedimiento sancionador especial identificado con la clave PST-41-2019, en la que en primer término se impone a la recurrente una amonestación pública por el hecho de no haber retirado su propaganda electoral de pre-campaña en los casos previstos por la ley, mientras que en el segundo de los medios de impugnación se controvierte el hecho de que la responsable haya determinado declarar como inexistentes las infracciones consistentes en el uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña y promoción personalizada atribuidas a la autora candidata, así como al PAN, por culpa individual. En el proyecto de la cuenta, primeramente se propone la acumulación de los medios de impugnación, todas las que existen con densidad de la causa e identidad de la autoridad responsable. Asimismo, en el caso del medio de impugnación identificado con la clave TE-RDC-44-2019, se propone revocar la resolución impugnada, ya que a juicio de ese tribunal electoral, la responsable fue omisa en desplazar debidamente a la recurrente dentro del expediente que da origen al artículo de ese recurrente. Lo anterior es así, todas que las responsables que integran el expediente que se actúa no se desprende que la olla autora se le haya corrido traslado con la totalidad de las probanzas recabadas por la autoridad, contraviniendo la responsable, lo dispuesto en el artículo 347 de la ley electoral local. En este orden de ideas, es de considerarse que la olla autora, al desconocer la totalidad de las probanzas, no tuvo posibilidad de ejercer una adecuada defensa respecto de los hechos que le fueron imputados, violándose en su prejuicio el debido proceso. En razón de lo anterior, esta ponencia considera que lo procedente conforme a derecho es revocar la resolución impugnada para los efectos precisados en el proyecto de la cuenta. Por otro lado, en lo que respecta al medio de impugnación identificado con el número del expediente TE-RAP-50-2019, se propone el sobreseimiento del mismo, ya que al ser revocado el acto impugnado, dicho medio de impugnación ha quedado sin materia. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TE-RDC-46-2019, interpuesto por la actual precandidata diputada del Partido Acción Nacional por el principio de mayoría relativa en el distrito 14 con cabecera Ciudad Victoria, Tamaulipas, en contra de la resolución IETAM-CG-22-2019, emitida por el Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del procedimiento sancionador especial con la clave PSE-39-2019 y su acumulado, en la que se impone a la olla autora una sanción consistente en la amonestación pública. En el proyecto de la cuenta, se propone revocar la resolución impugnada, ya que a juicio de ese tribunal electoral la responsable fue omisa en desplazar debidamente a la recurrente dentro del expediente que da origen al acto que se recurre. Lo anterior es así, todas que las funciones que integran el expediente que se actúa no se desprende que a la olla autora se le haya corrido traslado con la totalidad de las probanzas recabadas por la autoridad, contraviniendo
sabe lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley Electoral Local. En ese orden de ideas, es de considerarse que la autora, al desconocer la totalidad de las pruebas, no estuvo en posibilidad de ejercer una adecuada defensa respecto de los hechos que le fueron imputados, durante su perjuicio en el debido proceso. En razón de lo anterior, esta ponencia considera que lo procedente, conforme a derecho, es revocar el acto impugnado. Sueldo, será presidenta de las magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Nada más señalar que ya ha sido criterio de este tribunal, para ser exacta, en el RDC 42-2019 y el RAP 59-2019, donde ya asumimos estos criterios. Y por qué no mencionarlo, dichas sentencias, dichas resoluciones emitidas por el Pleno de este tribunal fueron confirmadas por la Sala Regional de Monterrey con el expediente CMJE 39-2019. Y pues, como ya se mencionó por parte del secretario de la ponencia, el debido emplazamiento es una formalidad importante dentro de los procedimientos especiales sancionadores, por lo que se le debe de correr traslado a la parte denunciada con cada una de las constancias que se hayan llevado a cabo para que esté en posibilidades de llevar una justa defensa. Entonces, esta es nuestra propuesta. Como lo reitero, ya lo hemos resuelto así en este pleno y está a su consideración. Es mi participación. No sé si alguno de ustedes desea hacerlo. Sí, magistrada presidenta. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada, compañera, señor magistrado. Nada más para abonar lo que decía usted, magistrada presidenta, que está muy claro este proyecto y ya lo hemos platicado, como bien lo señalaba, pues nos estamos basando en los antecedentes que ya nos han dictado los tribunales federales en materia electoral sobre este tipo de cuestiones como es el debido proceso. Solo quiero decir que este tribunal, al momento de emitir una resolución, resuelve cuestiones de fondo y cuestiones procedimentales. A veces decidimos si se acredita o no una conducta y en ello si está bien fundada o no una sanción, pero cuando los partidos políticos o los sujetos sancionados impugnan o acuden a nuestro tribunal, también hacen valer cuestiones de procedimiento, y es el caso en el presente punto que usted nos pone a la consideración de este pleno, que en ambos proyectos se están haciendo valer cuestiones de procedimiento. Entonces, que aducen que no fueron bien emplazados porque le notificaron la denuncia sobre actos de campaña, mas no así las pruebas, las fotografías, los videos en los que se basaba tal o se sustentaba tal denuncia, y al no haberse adjuntado al tratamiento correspondiente estos elementos probatorios, aduce la parte apelante que se está violando su derecho a una debida defensa. Y en esto hay bastante jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como ya lo decía, de la Sala Regional y la Sala Superior en materia electoral, que son los que nos dictan los lineamientos a través de sus tesis o incluso a través de la jurisprudencia. Yo quería abonar que estamos ante la presencia de una cuestión procedimental sin juzgar si las conductas que se les atribuyen fueron acreditadas o no. Muchas gracias, señora presidenta. Ya es mi participación. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra cosa? Muy bien. Pues, secretario general, vamos a dar participaciones, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Son mis propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Gracias, magistrado. Magistrada Marca Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Denis Aguirre Treviño. A favor de los proyectos que la magistrada presidenta pone a consideración de este pleno, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permite informarle que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 44-2019 y recurso de apelación TRAP 50-2019 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el expediente TRAP 50-2019 al diverso TRDC 44-2019
por lo que deberá de glosarse copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Tercero, se sobresee el recurso de apelación correspondiente al expediente TERRAC 50-2019. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archive el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 46-2019, se resuelve de la siguiente manera. Único. Se revoca la resolución impugnada para los efectos señalados en el numeral 8 del presente fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte actora y por estado de arresto de los interesados, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la ley de medio local. Y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y debidamente concluido. Secretario Eduardo León Villazán, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de ese pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes. Con la autorización del pleno, dé cuenta con el proyecto correspondiente al recurso de apelación número 77 y al recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano número 47, ambos de este año, interpuestos por Morena y por Artemio Maldonado Flores, respectivamente, en contra del acuerdo Yetán CG 49-2019, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual determinó la improcedencia de las solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por el partido político Morena respecto de la fórmula registrada en el número 2 de la lista estatal de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional para el proceso electoral ordinario 2018-2019. En efecto, el partido político Morena, por medio del presidente del Comité Ejecutivo Estatal, solicitó la sustitución de la fórmula registrada en el número 2 de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, aduciendo el fallecimiento del candidato propietario el día de la jornada electoral. Al respecto, el Consejo General referido determinó que era improcedente la sustitución, toda vez que de conformidad con el artículo 228, fracciones primera y segunda de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, y con el fin de dar certeza a las etapas del proceso electoral, el plazo para la sustitución de candidatos concluyó el 1 de junio de este año, siendo que la solicitud de sustitución se presentó hasta el 20 siguiente. Adicionalmente, la responsable señaló que respecto al candidato suplente, dicha autoridad no contaba con documentación alguna que acreditara de forma indubitable de que éste hubiese fallecido, estuviera inhabilitado, hubiera sido declarado incapaz física o mentalmente, o bien que hubiese renunciado. Los actores en los presentes medios de impugnación sostienen que la responsable puntuó equivocadamente el acto impugnado, toda vez que de conformidad con el artículo 234 de la Ley Electoral, en caso de fallecimiento del candidato, al no establecerse el límite temporal, los partidos políticos en todo tiempo tienen la posibilidad de sustituir los candidatos siempre y cuando no hubiesen rendido la protesta del cargo. En el proyecto que se pone a la consideración de este pleno, en primer término se propone la acumulación de los medios de impugnación por haber identidad en el acto reclamado y en la autoridad responsable. Por otro lado, se propone desechar por extemporáneo el recurso ciudadano interpuesto por Artemio Maldonado Flores. En lo que respecta al fondo de la cuestión planteada, se propone confirmar por razones diversas el acto impugnado. En efecto, se considera que es correcta la conclusión a la que arribó la responsable en el sentido de declarar improcedentes las solicitudes de sustitución. Sin embargo, los artículos y el precedente que se utilizó como fundamento del acto impugnado no son aplicables al caso concreto. Es decir, los artículos 228 y 234 de la Ley Electoral, así como la tesis 85-2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se refieren a los casos en que las causas de inelegibilidad o de sustitución ocurran previo a la celebración de la jornada electoral, mientras en el presente caso el fallecimiento del candidato propietario ocurrió el mismo día de la jornada electoral. Así las cosas, se considera que dichas normas no son aplicables al caso concreto. En el caso particular, este Tribunal Electoral considera que no es procedente la sustitución de una fórmula de
candidatos de forma posterior a la celebración de la jornada electoral, toda vez que ello resultaría contrario al derecho de votar de los ciudadanos y a la vez que contravendría los principios del Estado democrático previstos en nuestra Constitución Federal y reflectados en nuestra Constitución local. En particular, los relativos a elecciones libres y auténticas, así como el del sufragio universal, libre, secreto y directo, ya que se estaría permitiendo que las personas que no fueron electas por los ciudadanos ocuparan cargos de representación proporcional en este caso e integraran el Congreso del Estado de Tamaulipas. Adicionalmente, se considera que en el caso concreto no fue únicamente el candidato propietario quien resultó electo, sino la fórmula completa, de modo que si el propietario falleció, la asignación debe recaer en el suplente y no en un tercero que no fue registrado oportunamente y mucho menos votado por los ciudadanos. De ahí que se considere que no es procedente sustituir candidatos de forma posterior a la celebración de la jornada electoral, puesto que ello implicaría permitir el acceso al cargo de elección popular a través de un medio distinto al establecido en la Constitución Federal y local, como lo es el voto ciudadano. Por lo expuesto, se propone confirmar por causas diferentes el acuerdo impugnado. Magistrada Presidenta, señores magistrados, señoras magistradas, es la palabra. Gracias, secretario. Integrante del Pleno, está a su consideración el proyecto que presenta la magistrada María Concepción. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz, indicarme. Sí, presidente. Adelante, magistrada. Bueno, aquí voy a hacer una referencia a este asunto sobre el cual acaba de dar cuenta el señor secretario, que tiene unas circunstancias y peculiaridades específicas, que ya tomaron varias intercambios y discusiones en la reunión que tuvimos. No me voy a detener a señalar los antecedentes que ya se dieron en la cuenta, me voy a ir al fondo de la situación. Aquí la razón fundamental es por qué la autoridad responsable niega las solicitudes de sustitución que fue presentada por parte del partido político Morena respecto de la fórmula completa registrada en la posición número 2 de candidatos a diputados por principio de representación proporcional, fue bajo el argumento de que dicha solicitud no se había presentado dentro del plazo legal. Por su parte, la parte actora, quien es el partido Morena, que sí conforma, argumenta que nuestra legislación local no establece un plazo determinado en el cual se debe presentar esta solicitud de sustitución de candidatos y que por tanto se puede presentar en cualquier momento mientras el suplente no haya tomado protesta constitucional medicada. Aquí en el presente asunto, la ponencia consideró que la cuestión planteada o la inicio del asunto, el problema jurídico a resolver, va más allá de simplemente determinar un plazo para la presentación de la sustitución del candidato, y más bien las razones que deben exponerse deben superar simplemente el establecimiento o la contabilización de plazos y términos. ¿Por qué señalo esto? Porque si bien es cierto, como lo señala el actor, la legislación electoral no establece un plazo o límite de tiempo para el caso de sustitución de un candidato en caso de fallecimiento, como es el supuesto que se planteó, ni la ley electoral local ni la ley secundaria señala con precisión qué es lo que procede a hacer en caso de que la solicitud de sustitución por fallecimiento de un candidato se dé de forma posterior a la celebración de la jornada electoral, pero antes de la toma de protesta constitucional de la persona en quien haya recaído la asignación del cargo. Sin embargo, por llamarlo así, esa laguna no implica que las autoridades podamos violentar los principios rectores de la materia electoral al permitir una sustitución de una persona que haya sido candidato y tampoco haya sido votado por la ciudadanía. Para poder resolver el problema jurídico que se nos plantea en este expediente, y ante la ausencia, como lo ya lo dije, de disposición por parte de la ley electoral local, pues nos abocamos a analizar la constitución política federal, así como la local, y eligiendo o respetando los principios contenidos en esta, como son el proyecto. Primeramente, se está poniendo en consideración, analizamos lo que la Constitución Federal establece respecto de la naturaleza de los diputados por el principio de representación proporcional. En primer término, tenemos que por lo que hace a estos cargos,
El artículo 116, fracción segunda, en su párrafo tercero, nos señala que la legislatura de los estados se integrará con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen su ley. En la misma sintonía, el mismo artículo, en su fracción segunda, párrafo tercero, nos señala: las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. En este mismo tesitura tenemos que se desprende que esta porción normativa que acabo de mencionar de la Constitución impone como la obligación de garantizar que quienes ocupen los cargos de elección popular accedan a ellos mediante el sufragio libre, universal, secreto y directo. Es decir, no se advierte de la norma que faculte que una persona que no ha sido votada pueda acceder a un cargo de elección popular. Esto va en concordancia con lo que a su vez establece el artículo 41 en el párrafo primero, fracción primera, cuando señala que la renovación de los poderes legislativos y ejecutivos se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y los ciudadanos accederán al poder público mediante el sufragio universal, libre y secreto. Si esto lo aunamos a lo que a su vez dispone el artículo 25-26 de la Constitución Política Local, el primero de ellos establece que el ejercicio de las funciones propias del Poder Legislativo se encomiendan a una asamblea que se denominará Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y que por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Por su parte, el artículo 26 de la propia Constitución establece que el Congreso del Estado va a estar integrado por 22 diputados electos según el principio de mayoría relativa y 14 diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de listas estatales votadas en la circunscripción plurinominal que constituía el Estado. ¿Qué es lo que nos debe entrever la lectura de todos estos dispositivos que acabo de mencionar? Que los candidatos que integran las listas estatales relativas al principio de representación proporcional no están exentos de pasar por el filtro del sufragio popular. Luego entonces no podemos decir que puede ser procedente la solicitud de sustitución de una persona que en primer término ni figuró como candidato y no fue votado. Entonces, al permitir esta situación, pues estaríamos ocultando los principios rectores de la Constitución electoral, el principio de certeza, violentando también el principio de elecciones libres y auténticas, así como el sufragio efectivo, derecho de votar y de ser votado. Pues estaríamos permitiendo que una persona que no fue votada por la ciudadanía integrara el Congreso del Estado. Es por lo que nosotros estamos proponiéndoles que se confirme, por diferentes razones, la negativa del acuerdo mediante el cual el Instituto Electoral niega la sustitución de candidatos solicitados por el Partido Político Moreno. Es cuanto. Gracias, magistrada. No sé si hay alguna otra intervención por parte de los magistrados integrantes del Pleno. Adelante, magistrada. No quiero nada, la verdad, felicitar a la propuesta, es muy completa, leyó muy bien la Dirección de Derecho Constitucional, y además felicitar al secretario, que con su espíritu que muy bien ser el secretario, de verdad, mi reconocimiento. Quiero decir nada más, a manera de síntesis, de todo lo que acaba de decir la magistrada, que los diputados son electos, no nombrados. Eso es una poesía. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Secretario, no hay más intervención. Ok. Una disculpa. Adelante, magistrado. La verdad que es un asunto bastante interesante, lo hemos discutido, yo creo, ampliamente en las sesiones privadas, pero sí estamos intentando dejar nuestras participaciones público como testimonio a la buena redacción de las sentencias que se pone en consideración la magistrada Reyes, sobre todo porque es una sentencia que defiende el orden constitucional de nuestro Estado y la integración del Poder Legislativo. Va más allá si se le sube a un candidato de la manera correcta o no, va sobre las bases constitucionales que ha legado el constituyente ordinario y permanente a
las instituciones de Tamaulipas. Y yo solamente parto de dos premisas, ya lo discutimos. No puede ser diputado que no fue candidato, punto. No puede ser diputado que no fue votado en la jornada electoral, punto. Aquí se trata de dos personas que quieren sustituir después de la jornada electoral a quienes fueron candidatos, uno por fallecimiento y el otro al suplente que no expresa los motivos. Pero nuestra Constitución establece un sistema electoral de cómo los votos se convierten en curules para los partidos políticos derivados de sus votos, y no es a arbitrio, no sé si sea la palabra correcta, o a intención de quienes ostentan los partidos políticos, que una vez que reflejaron determinados votos o sobre texto de crecimiento un candidato, puedan incorporarse a una lista que para ser diputado integrar el Congreso Electoral del Estado. Y lo decía y lo expresa de manera extraordinaria para el Poder Legislativo, y eso tiene que ver con un sistema electoral previsto por el legislador tamaulipeco en la propia Constitución, como bien lo decía, derivado del 116. ¿Qué es lo contrario? Y por eso existe la elección de diputados en fórmula, porque aparte de una persona por fallecimiento, como este caso que nos ocupa en la discusión, entre el suplente, tiene que ver con que los distritos electorales no se queden sin representación, o que un partido, un sector no se quede sin representación derivado de sus votos. La suplencia opera de una manera más ilustrativa cuando se trata de diputados de mayoría relativa. Fueron electos en un distrito electoral, muere el titular y entra el suplente, y ese distrito electoral, esa población no se queda sin representación en el Congreso del Estado, es decir, no se dejan de discutir las propuestas o los problemas de un sector de Tamaulipas en el Congreso del Estado. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es para los poderes ejecutivos. En los poderes ejecutivos sí existe la sustitución provisional, la interina o la sustituta, que está en el 116 de la Constitución, que está en el 84 de la Constitución, pero porque estos no se eligen en fórmula, son votaciones para un solo candidato, y en caso de fallecimiento o incapacidad existen procedimientos que intentan, y me regreso a la discusión de la cuestión del diputado. El diputado opera de manera muy diferente, y la magistrada lo destaca muy bien. Existe una fórmula integrada por dos personas, y aparte entre el suplente. Incluso si llega a faltar la fórmula completa, la misma Constitución establece a quién se le va a llamar, pero que fue candidato y está en la fórmula o en la lista, como bien lo decía la magistrada, que registran con obligación que les impone el artículo 27 de nuestra Constitución Política del Estado. Y en este caso estamos ante una fórmula que, si bien un candidato falleció, es público, es notorio, el suplente puede asumir la titularidad, y si este renuncia, existe un mecanismo que establece la Constitución para que alguien que fue candidato, que participó en el proceso electoral, que fue votado, puede incorporarse al Congreso del Estado a través del voto popular que el pueblo de Tamaulipas le dio al partido político Morena, pero no así, insisto, de alguien que no fue candidato y de alguien que no puede votar en la jornada electoral. Y me sumo a comentarios del magistrado Ale Rojas, en el sentido que es un muy buen argumento funcional que se está haciendo en la sentencia, porque yo más allá se está defendiendo el sistema constitucional de Tamaulipas para la integración del Congreso del Estado, porque de lo contrario, permitir que haya sustituciones de esta manera, pues lo pone a capricho de la clase, a capricho de los actores políticos posterior a la elección. Solo pueden ser diputados quienes son candidatos, solo pueden ser diputados quienes son votados en la jornada electoral, y solo pueden integrar las listas o sustituir, en caso de la ausencia de fórmula, quienes aparecen en las listas que registró el partido político para el proceso electoral. Sería mi participación más clara. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Pasamos a las participaciones. Querido secretario general de la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Daniel Rojo. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Lara Rojo. A favor del proyecto.
Gracias, magistrado. Magistrado Edith Aguirre Treviño. Con el proyecto de la magistrada Reyes Benítez pone en consideración este pleno, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor del proyecto de la magistrada. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 77-2019 y el recurso de defensa del equipo político electoral del ciudadano TRDC 47-2019 se resuelven de la siguiente manera. Primero, que acumula el expediente TRDC 47-2019 al expediente TRAP 77-2019, por lo tanto, glose se copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se desecha de plano la demanda correspondiente al expediente TRDC 47-2019. Tercero, se confirma por razones diversas la resolución impugnada. Notifíquese como corresponda y a la sala regional en los términos establecidos en el acuerdo plenario de reencauzamiento emitido por dicho órgano jurisdiccional el 23 de julio del presente año en el expediente CMJDC 223-2019. Secretario Antonio Hernández Arellano. Por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mancia Laura Garza López. En su exposición, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución de los recursos de apelación 61, 62 y 63 de este año, promovidos por María Gloria Montalvo Padilla y otros, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancional especial PSE 56 de este año. En el proyecto, esta ponencia propone en principio la acumulación de los expedientes, toda vez que existe conectividad en la causa, identidad en la autoridad responsable y en el acto reclamado. Por otro lado, se propone se revoque la resolución impugnada, toda vez que, como bien lo señala el actor, la responsable realizó un defectuoso llamamiento oficio. Lo anterior es así, pues ya observaría que no se dé por traslado a los actores de las actuaciones realizadas por la autoridad administrativa electoral con motivo de la investigación preliminar, violando con ello lo establecido por el artículo 347 de la Ley Electoral Local. Por tal motivo, se plantea reponer el procedimiento de la etapa previa del expresamiento para efectos de que corra traslado a los actores de la denuncia con todas las pruebas aportadas por el denunciado y las recabadas por la responsable de manera preliminar a fin de que tenga la oportunidad de emprender una adecuada defensa. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 73 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial SE 76 de las conductas atribuidas a Mario Alberto López Hernández y a Morena por culpa indignada. Ello es así, pues ya conoce el pleno que el titular del gobierno municipal de Matamoros, Tamaulipas, haya utilizado indebidamente recursos humanos, financieros y materiales destinados al servicio público y propaganda gubernamental, desastre los logros de la administración para llevar a cabo la inauguración del espacio de esparcimiento familiar denominado Paseo del Río por la cultura de la salud con la finalidad de favorecer los candidatos de Morena. De ahí que las pruebas aportadas por el denunciado y las recabadas por el responsable son insuficientes para acreditar que la citada acción institucional tuvo un fin electoral, ya que de sus contenidos no se desprenden indicios de que el servidor público denunciado haya difundido o expresado mensajes que impliquen la intención de tener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato. Por tanto, se plantea se confirme la resolución controvertida. De la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Llegando del pleno a sus consideraciones proyectos de la cuenta, si alguno de ustedes desea hacer su palabra. Señora Presidenta, Adelante, magistrada. me quiero referir en específico al recurso de apelación 73-2019, donde el PAN interpuso un procedimiento sancionador especial para denunciar conductas que atribuye al presidente municipal de Matamoros, en lo que consideró que dichas conductas consisten en indebida utilización de recursos públicos para fines electorales.
En relación a este procedimiento especial sancionador, la responsable, es decir, el Consejo General del IETAM, después de llevar el procedimiento, determinó declarar inexistentes dichas conductas. Esta situación es impugnada por el PAN y es lo que estamos analizando en este acto. Efectivamente, en el proyecto, a su consideración, se analiza que no existen elementos para tener por acreditada la infracción por la siguiente. En primer término, efectivamente, sí se acredita la entrega de invitaciones a la ciudadanía para acudir a una inauguración de un espacio público para esparcimiento familiar que fue denominado Paso del Río por la Cultura de la Salud. También está acreditado que se llevó a cabo un evento el 28 de abril en el que hubo eventos deportivos, se repartieron botellas de agua, frutas, bebidas hidratantes y una rifa de regalos. Sin embargo, no se desprende de las pruebas aportadas que el servidor público hubiera utilizado recursos públicos a la ciudadanía a cambio del voto a favor de algún candidato o partido político. Tampoco se advierte que haya expresado manifestación alguna para inducir al electorado a votar en un determinado sentido. No se acredita que hubiera difundido propaganda gubernamental exaltando los logros del gobierno municipal con la finalidad de influir en la contienda. En ese sentido, para hablar de indebido uso de recursos públicos, básicamente tendríamos que hablar de la prohibición que expresa la ley de evitar que efectivamente los servidores públicos explícita o implícitamente aprovechen esa posición para promocionarse a ellos mismos, a un tercero, candidatos o a algún partido político electoral en una contienda. En ese sentido, el denunciante alega que esa violación se está efectuando como imparcialidad y neutralidad en el uso indebido de recursos públicos y atribuye la difusión de propaganda gubernamental por parte de Mario Alberto López Hernández, en lo que señala que fue una promoción en el evento familiar denominado Paso del Río. Sin embargo, se insiste, el evento denunciado por las pruebas que obra el auto solo se circunscribió a un evento de gobierno municipal relacionado al ejercicio de sus funciones que tiene encomendadas. En ese sentido, la propuesta se concluye que dicha actividad se apegó a su objetivo y a las reglas de operación, evitándose en todo momento su uso con fines electorales. Por lo tanto, lo que se propone a ustedes, los magistrados y magistradas, es que se confirme la resolución del IETAM que declara inexistentes las infracciones denunciadas. Gracias, magistrado. No sé si hay alguna otra participación. ¿No? Muy bien. Salvo la participación, secretario general, le pido, por favor, tome la voz. Con gusto, magistrada. Magistrada ponente Marta Laura Garza Robles. Con mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Ramero. Gracias, magistrado. Magistrado Edwin Aguirre Treviño. Vamos al proyecto de la Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las dos propuestas sometidas a consideración. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación identificados son las claves TERRAP 61-2019, TERRAP 62-2019 y TERRAP 63-2019 se resuelven de la siguiente manera. Único. Se revoca la resolución impugnada en los términos del apartado 7.1 de la presente sentencia. No se justicia en términos de ley y en su oportunidad adquirirse el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 63-2019 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se confirma la resolución impugnada en los términos del apartado 7 de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad adquirirse el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar y siendo las 11 horas con 47 minutos, se da por concluido
concluida la presente sesión pública. Agradezco a todos su presencia muy buena.